Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más de Contextos, uno de los programas más importantes, desde luego, de análisis, de reflexión sobre el acontecer nacional, que se transmite a través de la plataforma de Ultimátum. En esta ocasión quiero darle la bienvenida. Muy buenas noches a todos mis compañeros. Buenas noches, Mariqueta, ¿cómo estás? Buenas noches, acá presentes. Muy bueno. Ricardo del Muro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, gusto saludarlos. Bienvenido de vuelta, Ricardo. Gracias. Gilberto Zavala, maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gusto en saludarte, estimado Víctor. Y Juan Carlos Calimayor, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bien, apreciados colegas. Qué bueno, me da mucho gusto saludarlos. Pues déjenme decirles que, como siempre lo hacemos por un tema de sensibilidad, no solo de estadística, resulta que en México hemos rebasado los más de 80,000 decesos ocasionados por el COVID, como lo pronosticó la Universidad de George Washington en el mes de mayo. México estaría en ese rango, debido sobre todo a la falta de una política eficaz para atender el COVID. Y hoy la Organización Mundial de la Salud señala a México estando en el sexto lugar como el país con mayor mortalidad debido al COVID. Lamentable, muy lamentable. A todos los que han perdido un ser querido o se encuentran atendiéndolo por el tema del COVID, les enviamos un abrazo solidario. Esperamos que de verdad, en el caso de los enfermos, se recuperen muy pronto. Bendiciones, y a todos los médicos, enfermeras y personal médico que está al frente de esta batalla, nuestro reconocimiento y fraternal abrazo. Muy buenas noches a todos. Pues estamos hoy una vez más en este programa en Contextos con temas muy importantes. Yo creo que, bueno, pues el tema de hoy es porque es polifacético, que es, digamos, que abre muchos frentes. El tema de la cancelación de los fondos que existían, que se fueron creando durante muchos años para atender una diversidad de cosas, entre ellos la ciencia, la cultura, la academia, la cultura, la atención a desastres, los famosos fideicomisos que hoy se discutieron en la Cámara de Diputados. Pero antes de entrar a ese tema, déjenme decirles, por favor, si ustedes me permiten el atrevimiento, mandarnos toda nuestra condolencia a toda la comunidad académica de la UNAM, a toda la comunidad científica, porque hace unas horas se dio la terrible noticia del fallecimiento del doctor Mario Molina, uno de los 3 premios Nobel que tiene México. Es una pérdida muy lamentable para todo el país, una pérdida muy lamentable para la ciencia. De verdad, a todos los amigos de allá de la Facultad de Química de la UNAM, yo tuve la oportunidad de conocer también al director del Centro Mario Molina, que fue mi maestro, el doctor Arturo Rivas, que lo trajimos alguna vez aquí a la UNACH. Es un muy buen amigo y la verdad es que lo lamentamos mucho. México pierde mucho, la ciencia pierde mucho. De verdad, nuestro más sentido pésame a todos los seres queridos que deja en este mundo don Mario Molina, el gran maestro. Ahora sí, entremos a este tema de los fideicomisos. Ricardo del Muro, ¿cómo ves? Una más de la Cuarta Transformación. Los fideicomisos. Bueno, pues sí, definitivamente estaba esto puntualizado en el sentido, está en crisis, entonces y hay una revisión en general en muchos aspectos. Ha habido debates sobre qué fideicomisos podrían funcionar, qué recursos eran necesarios, y bueno, al menos es un tema controvertido también, o sea, como muchas cosas que está haciendo este gobierno. Hay voces que señalan de que había derroches. Yo en realidad no conozco el tema de los fideicomisos a fondo para poder decir si funcionaban, no funcionaban. Me guío por lo que plantea la prensa y también por las voces que ha habido en los dos sentidos, ¿no? Muy bien. Hay unos que señalan de que es por supuesto, y otras, por el contrario, señalan que había derroches de recursos. Muy bien. Pues déjenme poner en contexto muy rápidamente, Keta, si me permites. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es una figura jurídica en donde intervienen recursos, pueden ser públicos o privados. Ahora estamos hablando de los fideicomisos públicos, donde intervienen recursos públicos, es decir, con un peso que haya del sector público se consideran fideicomisos públicos, pero no todo es recurso público. Interviene
los recursos privados. El fideicomiso es un capital que se destina exclusivamente para una función que está predeterminada por las partes que lo componen. Es decir, en muchos fideicomisos hay recursos que los mismos actores que a la postre se podrían beneficiar de ello han digamos, enriquecido esos fideicomisos. Por ejemplo, en la ciencia, si un investigador baja un presupuesto o vende una patente o vende un servicio y eso se va a un fideicomiso, ese no es dinero público, es dinero provocado, ocasionado, producido por el investigador. Eso ocurre en muchos fondos, por ejemplo, de cultura, de cine, ¿no? Los beneficios de vender la película, por ejemplo, se van a esos fondos. Así funcionan los fideicomisos. Lo que está ocurriendo hoy es que están cancelando la figura de fideicomisos. No están analizando cada uno de los fideicomisos si funciona o no funciona. Están cancelando y lo están atrayendo para hacer una sola bolsa que se irá al presupuesto. Ese es el contexto nada más. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Esto hubo una gran controversia, se dejó traslucir que muchos de los diputados de Morena se oponían a la desaparición de los fideicomisos, se hizo la lucha hasta el último momento, se pretendió que por lo menos un buen número de fideicomisos, cerca de 35 fideicomisos, no desaparecieran, pero sin embargo, al parecer, la orden desde arriba fue tajante, que todos, ¿verdad? Que son 200 fideicomisos. Aquí en esta aventura el PT no los acompañó, el PT se opuso a la desaparición, insistieron también de parte del PT, el grupo parlamentario del PT, que por lo menos 35 se conservaran, entre ellos los del Fonden, los del cine, los de salud, los que tienen que ver con ciencia y tecnología. Además, el mismo Mario Delgado hace unos días había señalado que había muchos de estos fideicomisos que se habían comportado con mucha transparencia, con rendición de cuentas, y que entonces no se debería haber juzgado a todos los fideicomisos en el mismo contexto que se ha venido haciendo, que en todos hay corrupción, ¿no? Así es. Y además ahora lo peligroso es que se pretende que el INSABI, el Instituto de la Salud, que sustituyó al otro programa, ¿no? El de Seguro Popular, devuelva lo que es un fideicomiso que se denomina Fondo de Salud para el Bienestar. Ese Fondo de Salud para el Bienestar es el que trata muchas enfermedades críticas, por ejemplo, entre ellos el cáncer, y se pretende que este fideicomiso no lo maneje el INSABI, sino lo maneje directamente la Secretaría de Salud. Creo que ahí es una cuestión que no creo que deba hacerse de esta manera, porque el INSABI es una institución dedicada precisamente a dar apoyos a personas que están en una situación muy crítica, ven todo el problema que ha habido con los niños y las niñas que padecen de cáncer, ¿no? Entonces, esto afectaría y a los que tienen también enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Vamos a darle la oportunidad a nuestro amigo Gilberto Zavala y ahorita paso contigo, Juan Carlos. Entre los fondos que se estarían cancelando están, atención, a enfermedades graves como el cáncer, la diabetes, el Fonden que ya mencionaba Queta, que es el Fondo para la Atención de Desastres, muchos fondos, 36 creo que tienen que ver con cuestiones de ciencia, ¿no? Entre ellos el fondo del CIDE, muchos que están ubicados dentro de la propia UNAM, del Politécnico, el del CINVESTAB, que es el centro, digamos, de investigación más importante tecnología en México, ciencia tecnológica, y bueno, hay una diversidad de fondos. Gilberto Zavala, ¿qué opinas de esto? Mira, es un tema que no termina todavía de discutirse y de aprobarse. Efectivamente, desde el día de ayer se aprobó en lo general la desaparición de los 109 fideicomisos y sin embargo, hasta esta hora continúa la discusión en la Cámara de Diputados por el asunto de lo particular. En lo particular se va discutiendo fondo por fondo y hay
hay algunos transitorios que no terminan de ser convencidos y están en la negociación. Lo que quiero decir es que, en lo particular, se aliaron el PT y el Partido Verde Ecologista contra Morena y su aliado, el famoso PES. Y por el otro lado quedaron el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, que están buscando hacer prevalecer todavía algunos fideicomisos que ahora ya comentaba la maestra Queta. Entonces, ahí me parece a mí que el presidente hoy en la mañana, al abordar el tema, hacía alusión que eran fideicomisos que se han manejado sin transparencia, de manera discrecional y con antecedentes de corrupción. Y él ha planteado el Fonden. El Fonden, ha dicho el presidente de la República, que se usó como caja chica, ni tan chica, reiteraba, en donde se hacían adquisiciones sin licitar. Y me parece que cuando evoca este término el presidente de sin licitar, hay un estudio, por cierto, hay un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, en el que refiere que en el 2019 este gobierno trabajó de manera directa o adjudicó de manera directa 39.9% del presupuesto que ha ejercido. Pero quiero recuperar un poco antes. ¿Por qué hay tanto escándalo, tanto ruido, tanta discrepancia, tanto reclamo, tanto pedirle a los diputados que por favor se tienten el corazón y que revisen? Es porque efectivamente, lo ha dicho Ricardo, se está cancelando un fideicomiso, pero no se está devolviendo el recurso de quienes son los dueños de estos recursos. Eso debería de ser. Si lo desaparezco como fideicomiso público, entonces hay que hacer nuevas reglas y hay que devolverlo a sus beneficiarios. Y sin embargo, lo concentran en una bolsa, lo van a concentrar en una bolsa, aún no es un hecho, pero lo van a concentrar en una bolsa, lo va a manejar Hacienda, entra en el presupuesto, como bien dice Víctor, y es en donde el presidente también ha expresado que se van a seguir repartiendo o recibiendo los beneficios si realmente lo justifica y lo merece. Y ahí es en donde se sesga el asunto. ¿Quién va a calificar? Y muy entonces bien, es el tendencioso, ¿no? Muy bien. Maestro Juan Carlos, ¿consideras que esta decisión de cancelar los fideicomisos es una especie de metáfora de la propia 4T? Es decir, abre los frentes de cancela algo que ya existe con todas las deficiencias que se han señalado, pero no tiene una propuesta clara y eso le abre un margen de mucha discusión. Es decir, ¿crees que eso esté pasando con los fideicomisos? ¿Qué más? ¿Qué opinión te merece, Juan Carlos? Yo creo que Morena no necesita adversarios. La 4T se pega tiros, solita se pega tiros en el pie. La primera pregunta que hay que hacer antes de analizar los fideicomisos es ¿para qué quieren el dinero? Porque eso tampoco se está diciendo. Son 68 mil millones de pesos y se entiende que es para los proyectos del presidente, que por cierto, los tres, Dos Bocas, Santa Lucía y Tren Maya, ya aumentaron en promedio un 25% su costo original y que en mi opinión deberían estarse utilizando, dada la circunstancia que está atravesando el país, para rescatar la economía, como lo están haciendo otros países que están invirtiendo hasta el 10% de su Producto Interno Bruto en el rescate a sus pymes, a sus pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras de empleo. Aquí se ha destinado solo menos del 1% del PIB a 50 mil millones de pesos, a micréditos que ya se acabaron el dinero y que no sirvieron más que para 2 o 3 meses, de 25 mil pesos, y que no fueron censados durante la pandemia, sino que ya estaban en los padrones de la Secretaría de Bienestar anticipadamente. Aquí el gran problema que hay es que el presidente no entiende administración pública. Ese es el gran problema. Administra, y perdón por la palabra, a veces me excedo, pero me reduce muchas palabras, mucha explicación. El presidente se comporta como el capataz de un rancho. No entiende que los fideicomisos son figuras jurídicas para dar certidumbre a los mecanismos de operación y que no estén sujetos cada año a la voluntad de los diputados que ponen, quitan y sacan.
¿Por qué? Porque hay proyectos, por ejemplo, las becas, los proyectos de cine, por citar los ejemplos, los proyectos culturales, que se planean a más de un año, y entonces necesitaban herramientas que dieran certidumbre jurídica. Ahorita mismo tenemos 17 municipios, todos en el estado de Tabasco, declarados como zona de emergencia. Se necesitan dineros para responder, y es increíble que al mismo tiempo, así como una advertencia, y lo que está pasando en Yucatán, que afortunadamente no fue tan grave, que al mismo tiempo que estamos viendo un caso práctico de cómo se utiliza el FONDEM, se esté autorizando desaparecerlo. Entonces, me parece muy grave que no entiendan, y esto de que hay corrupción, entonces habrá de corrupción por parte de las autoridades auditoras, de la Secretaría de la Función Pública, que tiene 2 años y no ha hecho ni una sola investigación al respecto. Es decir, los fideicomisos no actúan ni gastan el dinero discrecionalmente, están sujetos a la ley de responsabilidades y tienen obligación y rendición de cuentas y auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación. No los exime de ninguna manera de responsabilidades. Yo creo que el PT, por ejemplo, se está cobrando una afrenta con Morena porque no dejaron pasar a ¿cómo se llama? Noroña. A Gerardo Fernández Noroña. También la discusión de los disidentes de Morena, porque hubo disidencia en Morena, es que no quieren cargar el costo político. Acuérdense que actores, actrices apoyaron a López Obrador. Diego, Luna, Gael García, este señor Joaquín Cosío, que ya algunos de ellos ya manifestaron públicamente su arrepentimiento, porque en un gobierno progresista y de izquierda se esperaba que la cultura, sobre todo la cultura, tuviera un gran auge y un gran apoyo, y no está sucediendo de esa manera. Entonces, pues no les extraña. Y bueno, y otra cosa es que el presidente llama lealtad ciega, algo que en realidad no es lealtad, es obediencia ciega. Eso es lo que espera de su partido. Ojalá gane Porfirio mañana la encuesta de Morena, por cierto, sería lo mejor que le puede pasar a ese partido. Y bueno, pues es muy lamentable lo que está sucediendo. El infierno, la ley de Herodes, de Luis Estrada, fueron películas contra el gobierno que le dieron golpes letales al PRI, financiados por estos fondos, sin criterios políticos ni ideológicos. Y gracias a ello en los últimos 10, 15 años ha habido un auge que se ha reflejado en premios internacionales, en Óscares, de los cineastas mexicanos. Y a todos ellos les están pegando con esto. A mí me parece muy grave. Lo dijo Cierro con esto. Herrera les dijo hace 4 meses, 3 meses, se acabaron los ahorros, se acabó el cochinito y parece que están saqueando la hacienda pública, pero no explican para qué. Pues para los programas sociales y los 3 proyectos del presidente. Esto, Ricardo del Muro, ¿no le abre frentes innecesarios al presidente con esta idea que decíamos? Y digo, yo lo veo así, si ustedes me permiten hacer un análisis breve. Él argumenta el tema de la corrupción, no sabemos si existe o no existe, sin embargo, bajo ese argumento destruye algo, pero no construye una alternativa. Y eso le abre frentes y flancos de ataque con sectores que estaba prácticamente la luna de miel. Pues sí, yo creo que muchos movimientos que ha hecho este gobierno efectivamente afecta grupos, intereses, opiniones, y pues sí genera una posición en contra, definitivamente. Sí, yo creo que es algo evidente, ¿verdad? Ahora que no hay recursos, pues hasta ahorita algo curioso, le hicieron una entrevista el lunes, hicieron una entrevista con Raquel Buenrostro, la titular del sistema de tributario, salió en El País, salió en otra entrevista semejante, salió en La Jornada, y pues ahí señala de que el esquema que tiene el gobierno en ese sentido de la recaudación pues está muy claro. O sea, se plantea un esquema de austeridad, no aumentar impuestos. No sé hasta qué punto sea tan factible lo que señala Juan Carlos, que es dejar de gastar en un lado y moverlo hacia el otro lado, o convertir, por ejemplo, recursos de Dos Bocas en apoyos a la pequeña y mediana industria. No creo que
como si estuviera uno en su casa y pasar el dinero de una bolsa a otro, sino que tiene que haber forzosamente un mecanismo legal para eso. Pero la titular del SAT en las dos entrevistas, pues señalaba algo muy interesante, ¿no? De que no hay se ha establecido un esquema de buscar a los evasores de impuestos y se han encontrado, pues, sorpresas de grandes tiendas, algunas han trascendido, como Walmart, por ejemplo, y que pues ha habido todo tipo de intereses, ¿no? Un caso curioso pues es el de Ricardo Salinas Pliego, que a pesar de que a veces en ocasiones se ostenta como amigo del presidente, pues es uno de los principales, digamos, no necesariamente evasores, sino personas que tratan de utilizar los recursos legales para beneficio propio, ¿no? Aquí sí no sé hasta qué punto la figura del fideicomiso en un momento determinado también tenía incidencia sobre la cuestión de la forma de quitar impuestos al sector empresarial, no lo sé, pero sí está muy claro que en muchas ocasiones se manejaban fundaciones y cuestiones de este tipo, pues a veces no tanto por amor a la ciencia, ¿no? Independientemente de que hay fundaciones interesantes, sino por la forma para reducir los impuestos. Ahora, de que hay de que se está tratando y está pisando muchos callos, pues sí, a mí yo mismo me sorprendo de los frentes que está abriendo este gobierno, ¿verdad? Eso sí es cierto. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal? El tema bueno, tú dominas muchos temas, pero uno de ellos, el de mujeres. Aquí también hay, digamos, aquí le pega mucho estos fondos, o sea, retirar esos fondos le pega mucho, por ejemplo, a las investigadoras, el tema de mujeres que hablaban ayer, hubo una manifestación muy, muy interesante porque hablaban de creadoras culturales, es decir, no solamente abren nuevos frentes, sino que además de alguna manera le echa más leña al fuego a frentes que ya estaban abiertos, como el caso de las mujeres, por ejemplo. ¿Qué tal tu micrófono? ¿Qué tal? Yo no sé de qué manera, por ejemplo, el hecho de que poco a poco las mujeres han ido ganando espacios en todo, Juan Carlos lo ha de saber cuando estuvo allá en Coneculta, ¿verdad? En todos estos concursos que hay cada año del FONCA, del FOESCA, donde al principio las mujeres pasaban invisibles, ¿verdad? Y poco a poco ellas iban ganando espacios, iban ganando becas para dar a conocer sus creaciones artísticas en diferentes ramos. Entonces, con la desaparición de estos fideicomisos, se van a ver afectados todos estos espacios donde las mujeres estaban participando, ¿no? Sí. Ya sea en el cine, ya sea en el arte, en las ciencias y sobre todo también ahora en la salud, ¿no? En las cuestiones del cáncer de mama, en las cuestiones del cáncer cervicuterino. Aquí, por ejemplo, cada rato tenemos que hacer colectas para las señoras que van a tomar quimioterapia a Ciudad Salud, a Tapachula, porque no hay un recurso destinado a ello. Entonces se hacen colectas para su camión, para su boleto, para su hospedaje en Tapachula, y además las señoras muy valientes, como no tienen recursos, van y se regresan muchas veces con todas las molestias de la quimio, se regresan el mismo día porque no tienen recursos para quedarse un día más, ¿no? Entonces, es importante que existan recursos, pues yo digo que públicos y privados, yo no digo que todo se le debe dejar al gobierno, ¿verdad? Yo he sido una... Justamente ese es un fideicomiso, ¿qué tal? ¿Mande? Justamente ese es un fideicomiso. Sí, yo siempre he sido una defensora de que trabajemos en unión, de que se hagan cuestiones juntas, ¿verdad? Con unas compañeras, nosotros tuvimos un albergue para niños de la calle durante 25 años que funcionó muy bien, porque sentíamos que era necesario, porque a los niños de la calle los llevaban a Rochester, siendo que los niños de la calle no eran menores infractores, ¿no? Claro. Entonces también la iniciativa privada debe participar en estos recursos, pero fue un golpe terrible. El mismo Herrera, el secretario de Hacienda, manifestó, ¿y qué vamos a hacer ante un desastre natural, verdad? Sí. Porque no es lo mismo
que digan a los artistas, bueno, desaparece el fideicomiso de cine, pero cuando un cineasta venga y pida apoyo, se le va a dar su apoyo, porque ese es individual, es un recurso individual. Pero ¿qué pasa en un desastre natural cuando tenemos a 20 o 15 municipios afectados o 5 estados afectados? Sí, si ese recurso, huracanes, incendios, temblores. Si ese recurso no está seguro, ¿de dónde se va a conseguir ese recurso? Gilberto Zavala, pero lo que argumenta el presidente de la República, digo, también tratando de hacer un análisis equilibrado, tiene razón en alguna parte desde mi punto de vista. O sea, no todos los fondos, por supuesto, pero en alguna parte. Por ejemplo, aquí en Chiapas fue proverbial, digamos, todo el tema del stand, ¿no? Lo que resultó del stand y ese abuso que hubo sobre un fondo, el Fondem, que ha sido, digamos, emblemático para el discurso del presidente. O sea, el Fondem, digamos, es uno de los fondos donde más abusos ha habido, no solamente aquí en Chiapas, en muchos lugares. Quizá los demás fondos tengan un tratamiento distinto y quizá que el error sea meter en una sola bolsa la desaparición de la figura jurídica del fideicomiso. Pero también se ha hablado de mucha corrupción en el manejo de esos fondos, ¿no, Gilberto Zavala? ¿Cómo es? Sí, es correcto. Fíjate que en esa perspectiva, Mario Delgado, líder de la bancada morenista, intentó efectivamente separar los fideicomisos ejemplares de los poco transparentes, pero ahí la línea legislativa fue su desaparición. Y en ese ejercicio de la desaparición de los 109 fideicomisos, hubieron legisladores morenistas que se abstuvieron de asistir e incluso de votar. Hace un par de horas, este señor Fernández Noroña fijó una posición ejemplar que respetaba al presidente, lo quería, había votado con él, camina con él, está con su agenda, pero no está de acuerdo en este ejercicio de desaparición. Y entonces hay 398 reservas que se están discutiendo y en donde no se logran poner de acuerdo. Y quisiera recuperar un poco lo que dijo Juan Carlos hace un minuto, que en términos de la dirigencia de Morena, válgase por el trabajo que está haciendo Mario Delgado. Se acaba de anunciar que de 1,572 entrevistas que hiciera una de las 3 encuestas o encuestadoras que tiene el INE, dan el 20% a Mario Delgado, el 15% a Porfirio Muñoz Ledo en términos de las entrevistas y de preferencias para la presidencia de ese partido, y el 12% a Jacob Polensky. Y en términos de presencia efectiva le dan a Mario Delgado el 30%, el 23% a Porfirio Muñoz Ledo y el 18% a la señora. Lo que quiero decir es que Mario Delgado está haciendo un esfuerzo a pesar de estar consciente que no se debió de haber metido en una misma bolsa, como tú mismo lo dices, Víctor, a todos los fondos. Debieron de haberse revisado, debieron de haberse hecho una evaluación, y creo que es un tema sensible que, a pesar de que se pudiera votar hoy en lo particular en la Cámara de Diputados, va a seguir siendo un tema, o bien junto Víctor y con todos los demás, innecesarios, que abre frentes y que va a dejar mucho que desear. Muy bien, en esta administración. Ahora, Juan Carlos, estamos hablando de 68,000 millones de pesos, o sea, para efectos del presupuesto del presupuesto de la República, no es algo, digamos, fundamental. Es decir, es mucho más lo que se ha incrementado nada más con la pérdida, digamos, la pérdida cambiaria en uno solo de los proyectos del presidente. Es mucho más. Ya lo hablaba Juan Carlos. Y Juan Carlos, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo lo ves? Tenemos nuestra opinión respecto a este tema, pero ¿cómo ves después que esto ocurra? Pues se vendrán una serie de amparos, porque los recursos no son recursos públicos. Muchos de ellos no son recursos públicos. En realidad, la desaparición de los fideicomisos, en términos jurídicos, pudieran también ser interpretados como una expropiación. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Bueno, yo creo que el presidente está haciendo efectiva aquella promesa de campaña de mandar al diablo a las instituciones. Solamente Pemex pierde más dinero diario que lo que está... ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Digo que solamente Pemex pierde más dinero ahora
que lo que hablan estos fideicomisos. Miren, el huracán Stan se dio al final del sexenio de Pablo Salazar, fueron 11,000 millones de pesos, y dada el periodo de ejecución, se hicieron asignaciones directas de obra, y algunos no hicieron bien su trabajo. Eso es el resumen de todo el problema. Se desató un pleito entre contratistas que derivaron en un montón de... se volvió la manzana de la discordia, y de ahí todo el escándalo posterior. Si hubiera un superávit financiero en México, yo estaría de acuerdo con que pusiera nuestra propia gasolina en vez de importar el 70%, como lo hacemos ahora de Estados Unidos y 2 o 3 países europeos. También el aeropuerto de Santa Lucía, aunque le va a quedar a la mitad al del Naim, y habrá que ver las autorizaciones internacionales, pues se necesita, mal que bien, de lo perdido, lo recuperado. Pero el problema es que estamos atravesando la peor crisis económica de nuestra historia, los precios se están disparando, y todos estos, incluido el acuerdo nacional que acaba de anunciar el presidente junto con los empresarios, son una bolsa de recursos que se están adjudicando a unas cuantas empresas en todo el país, y están dejando de lado a contratistas, constructoras, empresas que van a terminar siendo subcontratadas a lo largo y ancho del país, si es que se llevan a cabo. Me gustaría que tocáramos ese tema mañana, el tema de este anuncio, porque se quedó muy corto de lo que esperábamos, y habría que analizarlo, sobre todo por el impacto para Chiapas. Pero ya no quiero desviar la atención. El canal interoceánico me parece que es, de todos los proyectos, el único que tiene realmente costo-beneficio, es decir, que va a ser un detonador de la economía, a competir con el canal de Panamá. Pero bueno, todo estaría muy bien si no estuviéramos atravesando una crisis a las que nos llevó este gobierno antes de la pandemia y que se multiplicó con la pandemia. Entonces, yo no veo ahorita a los países que están enfrentando la pandemia distrayendo recursos para otras cosas que no sean reactivar su economía. Por eso la gran molestia de las clases medias en el país, que no les está alcanzando el dinero, que no nos está alcanzando el dinero para pagar colegiaturas, seguros de gastos médicos, y muchas cosas en las que la clase media vive literalmente al día. Entonces, pues esto es el caldo de cultivo. Si efectivamente hay un atisbo de corrupción y se cancela todo. Hasta el día de hoy no sabemos, y creo que nunca sabremos por culpa de quién se canceló Santa Lucía. Pero sí sabemos que no hay una percepción, no hay contra los que se robaron lo robado, por ejemplo. No hay una aclaración en el tema de los sobres Manila que se entregaron. Y entonces yo creo, sinceramente lo digo, no es por estar machacando, pero creo que Morena y el presidente no están, como decía Salinas, no los veo ni los oigo, están cometiendo un error en subestimar la molestia generalizada que está cansando al país, porque de los 30 millones, no dudo que haya gente que esté dispuesta a tirarse en el cañón del sumidero. Si López Obrador se tira, habrá miles que se avienten así al vacío por supuesto, pero yo creo que de esos 30 millones, como los elefantitos, ya nomás le quedan, pues, no tantos, ¿no? Bueno, lo vamos a ver en los próximos días o meses, y vamos a pasar al siguiente tema, si ustedes me lo permiten. Ya lo mencionaba Gilberto Zavala y también Juan Carlos, porque creo que es un tema que está en medio justamente pues, del debate nacional. Mañana se cierra la encuesta que dará el triunfo legal formal a través de este método inédito de las encuestas para la elección de un presidente de un partido tan importante como Morena. Será el día de mañana. Empezó el 2 de octubre y termina mañana jueves. Todos los partidos políticos tienen su mecanismo para elegir a sus dirigentes. Sin embargo, en el caso de Morena llevan 2 años retrasados. Por eso es que se determinó que fuera a través de una encuesta nacional. Esto ha suscitado muchas confrontaciones al interior y hoy se perfilan 3 posibles candidatos. Bueno, hay 3 candidatos que pudieran llegar a la presidencia. Porfirio Muñoz Ledo, Jacob Polevsky y Mario Delgado. Se ha dicho hasta la saciedad que cada uno de ellos representa a un proyecto político distinto y eso abre ya una ventana al futurismo
y a la sucesión de Andrés Manuel López Obrador. Dos cosas, Ricardo del Muro, porque te va a tocar abrir esta ronda. Dos cosas. Esta sucesión anticipada le genera mayor problema al propio presidente, independientemente pues de quién sea el triunfador o qué grupo político sea el triunfador, le genera mayor problema porque ya implicaría, digamos, una inclinación de la balanza. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué podemos pronosticar en caso de los grupos que sean derrotados? ¿Cómo ves, Ricardo del Muro, este escenario? Bueno, pues creo que la encuesta también ha servido un poco para, como sondeo, para ver las preferencias electorales respecto a Morena. En ese sentido, las cifras indican que hay una buena percepción entre la ciudadanía a favor de Morena y que ha despertado interés la votación entre los candidatos. Creo yo que es evidente que el que está encabezando y se perfila como próximo presidente de Morena es Mario Delgado. Aquí la pregunta que yo tendría pues, sería cuál será la actitud que vaya a tomar Muñoz Ledo. Tal vez Exacto, los derrotados. Sí, tal vez Polensky no creo que haya problema, pero Muñoz Ledo yo creo que posiblemente pues no sabemos, ¿no? También así es una persona institucional, posiblemente acepte la derrota o posiblemente se convierta en un senador independiente. Eso también podría ser. Y por otro lado, pues finalmente la depuración de Morena se tenía que hacer, porque el problema ahí es de que todavía está en un proceso, el mismo movimiento, como yo lo veo, está en un proceso de depuración. Hay muchos grupos ahí metidos, ¿no? Grupos que vayan en la ultraizquierda, grupos que se meten, que están más metidos hacia la democracia cristiana, por ejemplo, y en fin, creo que finalmente el hecho de que llegue una persona a dirigirla podría depurarse con un tiempo suficiente para llegar como un frente unido a la elección del próximo año. Muy bien. De que va a haber problemas, los hay. O sea, eso yo creo que si algo tiene este gobierno es que desde que llegó ha enfrentado oposiciones y ha pisado callos, y bueno, ahí sigue adelante, ¿verdad? Yo insisto en que la mejor balanza sobre si le funciona a México Morena, por un lado va a ser la elección del 2021, y la evaluación de cualquier gobierno creo que es hasta que termina. Eso sí que definitivamente no podemos estar, en mi opinión, adivinando aunque hayan muchos indicios hacia un lado o hacia otro, no se puede evaluar correctamente un gobierno cuando apenas está a la mitad ni siquiera a la mitad de su camino, ¿no? Pero la evaluación, ¿qué tal? Pero la evaluación en este momento no es la evaluación del presidente de la República, sino es la disputa al interior del propio partido. Y la pregunta sigue vigente: ¿qué va a pasar con los que no ganen? Porque alguien tiene que salir derrotado. Eso va a implicar una confrontación interna. Eso va a implicar la institucionalización de Morena, como ocurrió con el PRI, o va a implicar también fisuras y abrir nuevos frentes. ¿Qué tal? ¿Tú cómo ves? No es solamente Porfirio Muñoz Ledo, no es solamente Delgado, sino la gente que está atrás de ellos. Sí, y además es curioso porque Morena heredó del PRD esta forma de definir la presidencia, ¿no? Si mal no recuerdo, el PRD también recurría a este tipo de encuestas para definir quién encabezaba al partido, ¿verdad? Pero el PRD lo hacía de una manera menos sofisticada, lo hacía con sus propios recursos, ponían casillas en los diferentes parques de las ciudades y hacían una encuesta abierta que hasta tú, aunque no eras militante, podías dar tu voto y definir el rumbo del partido. Actualmente, pues ya había encontronazos, ¿no? Entre J. con grupos de Morena, ¿verdad? De alguna manera ella estaba encabezando Morena cuando entra Ramírez Cuellar, ¿no?
y entonces ya ella traía de por sí ciertas diferencias con los grupos al interior de Morena, pero sin embargo... Pero grupos, porque por otro lado hay muchos que la apoyan, o sea, también eso es lo que claro, ocurre. Pero sin embargo la dejaron pasar y ahí está como una de las posibilidades. Una de las posibilidades, sí. Muy bien. Y entonces, la bronca más dura ha sido entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Yo nunca he visto que Porfirio Muñoz Ledo esté enfrentado con Jacob, ¿verdad? O si no. En el fondo tiene diferencias, por lo menos no los ha manifestado, ¿no? Y entonces allá han tomado partido, por ejemplo, Ackerman, ¿no? Que se ha puesto de parte de Delgado, diciendo que es una persona conciliadora y que es un político, pues, de altura, y se ha ido en contra de Muñoz Ledo, y eso de alguna manera también ha sido interesante porque se ha dado el debate, ¿no? Creo que no era necesario una encuesta de este tipo, pero vimos que se inscribieron cerca de 103 para la presidencia y no sé cuántos para la Secretaría General. Los que no se muestran para la Secretaría General, como es el caso, por ejemplo, de la senadora Citlali, creo que Citlali está aliada con Mario Delgado, hay otras alianzas también, ¿no? Sí. De gentes que no se muestran. Yo creo que Porfirio Muñoz Ledo o también está haciendo, muchas veces nosotros vemos desde fuera y es un juego el que se da, ¿no? Nosotros vemos, están enfrentados, están peleando, y a veces nada más es parte del juego político, pasan las elecciones y cada quien regresa a su lugar. Pero ahorita veremos si simplemente no es un juego, vamos a ver qué posición toma quien nos resulte ganador, ¿no? Muy bien. Gilberto Zavala, en el caso de Morena, esto parece que no es un juego ni es una simulación, en realidad sí hay una confrontación muy fuerte entre distintas alas, digamos, ideológicas dentro de Morena. Es la primera vez, ya Queta decía que el PRD ha hecho encuestas para definir a su dirigencia, pero quiero señalar para nuestros amigos que nos escuchan que esta es la primera vez que la organiza el INE, esa es la diferencia. Es decir, no es una encuesta interna de Morena que luego hacían sus encuestas y luego cuestionaban las propias encuestas, las impugnaban y terminaban haciendo una negociación política. Hoy no, hoy es una encuesta que sí organizan las instituciones. Sí hay una connotación real dentro de Morena porque no es solamente la dirigencia, sino quien gane te podrá llevar mano para definir las gobernaturas que ya están a la vuelta de la esquina, 15 gobernaturas, y también, por supuesto, la sucesión presidencial. Gilberto Zavala, ¿cómo ves este tema? Yo creo que me voy a suscribir a la última parte que tú esbozas. Efectivamente, yo veo que son dos momentos importantes. Las candidaturas para este proceso electoral del 2021, que me parece que las va a terminar definiendo Mario Delgado Carrillo, que hay rasgos importantes que hacen suponer, que hacen ver, como esta encuestadora que ya arrojó los primeros datos, y el trabajo legislativo que ha venido haciendo y se ha venido plegando no solamente a las indicaciones del presidente de Manuel López Obrador, sino a las indicaciones, así de manera disciplinada, y creo que va a ser Mario Delgado y quien junto con Marcelo Ebrard van a definir las candidaturas de este proceso electoral del 2021. En tanto, yo veo a Muñoz Ledo junto a Claudia Sheinbaum, para trabajar el proceso electoral del 2024. Creo que finalmente van a poner un primer ladrillo de institucionalización al partido Morena, por primera vez y de manera formal. Va a dar un primer paso, vamos a ver si le da para dar muchos más, pero creo que al final de cuentas el gran ganador es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él puso el método, se sometió a las instituciones del Estado, se fue ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE está llevando a cabo el proceso, 3 encuestadoras de manera, tú lo dices muy bien también, de manera externa al partido,
y creo que ese fue el método propuesto por el presidente, y finalmente el gran ganador es el presidente. ¿Tú crees? Muy bien. Juan Carlos Canimayor, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en Morena? A mí me extraña mucho que digan que va a ganar Mario Delgado cuando en la encuesta que dio a conocer el INE salió 41% Porfirio Muñoz Ledo y 27% Mario Delgado. Hacemos la apuesta. No entiendo, no, a ver, ahorita puede ser lo que ustedes dicen, pero no por encuestas. No puede ser que esta tendencia en menos de 8 días Estoy de acuerdo contigo. se modifique, ¿no? O sea, a ver, y lo que hubo ahorita fue, y lo voy a decir tal cual, ¿no? O sea, cuando dicen que qué bueno que ya se institucionalice Morena, bueno, yo creo que el viejo PRI está viendo parir a su nieto, ¿no? El PRI el Morena es como el priato de hace como 25, más de 35 años. Llama la atención cómo el INE se comporta como si fuera el Domino's Pizza de Morena, ¿no? Mete una impugnación, sesionan al otro día y la resuelven, ¿no? México Libre y a los demás partidos nos tienen esperando desde hace más de un mes y medio, casi 40 días, pero ellos han metido cualquier cantidad de impugnaciones y ahora están acusando que las encuestas no fueron reales, que no están bien hechas, metieron una impugnación, obligaron a los magistrados a resolver que sí iba la encuesta. Julio Scherer, el consejero jurídico, el Maquiavelo, el Córdoba Montoya de este gobierno, trató de incidir para cancelar, para evitar que Porfirio Muñoz Ledo ganara. Pero cuando vieron que no se pudo, cuando vieron que Monreal, por ejemplo, intervino a favor de Porfirio, y también es una lucha de poderes. Monreal incidió en el INE para que se fueran para adelante y siguieran con la encuesta. Dejar a Ramírez Cuellar hubiera creado una crisis de grupos. Y bueno, la única diferencia entre los dos personajes, otra cosa que llama la atención es el despliegue de recursos que denunció Porfirio Muñoz Ledo por parte de Mario Delgado. Espectaculares. Aquí no aplica el criterio de gastos de campaña ni de auditorías, como le hicieron a los partidos políticos del nuevo registro, ¿no? Aquí sí se puede gastar, sí se puede denunciar públicamente. No hay austeridad. No hay austeridad, no hay auditoría, no hay fiscalización. Todo eso debería ser transparente, tan transparente como se lo exigieron a los partidos, a todos los que dejaron fuera, que primero eran más de 100, después quedaron 5 y después no quedó ninguno. Entonces, a mí me parece que yo en lo personal hubiese deseado un partido dirigido por Porfirio, a pesar de su edad avanzada, porque hubiera institucionalizado en otro sentido, no en el sentido de la obediencia ciega. Es la única manera en que parece funcionar el presidente, y creo que va a haber conflictos grandes. ¿Por qué? Porque muchos lo sabemos. Yo tengo amigos obradoristas. En el país no hay morenismo, hay obradorismo. De cada 10 personas que votaron por Morena el 6 de 6, están arrepentidos de haber votado los 6 de 6 como 6 de cada 10. Y dicen que ahora, al menos yo lo palpo, no sé ustedes, con mis amigos, ya no van a repetir la misma fórmula, van a votar indistintamente. Entonces, el problema es ese, que todo gire en torno al presidente. Yo creo que Porfirio le hubiera dado le hubiera recuperado la credibilidad a Morena. Le hubiera dado, es más... Pero a ver, no hablemos en pasado, Juan Carlos, apenas la encuesta está terminando. Mi gallo es Porfirio. Termina mañana. Termina mañana. Creo que mañana va a ser la sesión a las 11. No. Yo creo que Porfirio se hubiera barrido, pero con una mano en la cintura, a Marco Cortés del PAN, a no sé quién está en el PRD, que ni huele ni hiede, como ya saben qué, a Dante Delgado. Porfirio ya ha sido un líder muy importante para Morena en este momento, pero ahí no lo entienden, porque solo entienden esta idolatría, este culto a la personalidad del presidente, que no va a ser eterno, que algún día no va a estar. Oye, no sé qué va a pasar con este partido. Juan Carlos, si me permites el comentario, perdón, compañero, por lo que acabas de comentar, Juan Carlos, efectivamente, tú tienes toda la razón. Sin embargo, estamos viendo a Morena y estamos viendo sus dificultades internas, sus grupos de choque, esa dificultad que traen para pasar a ser formalmente un partido o a comportarse más o menos como un partido. Y sin embargo, la oposición del presidente, que está sin contrapeso, no tiene liderazgo.
Tú acabas de mencionar a Marco Cortés y en el PRD dices tú, saber quién, y ese es el gran problema político, por aquello que tú también dices, 6 de 6, sin duda la población votó, y hoy en día, ante escenarios como la desaparición de una cosa, o ante encuestas, o ante tales y cuales ejercicios de tipo político, entonces volteamos a ver y dónde está la oposición, o dónde está el equilibrio, y me parece que ese es el mayor problema que tiene México. Y eso lo analizamos con el maestro Ricardo hace como un año en nuestro programa de radio, y llegamos a la conclusión de que ante esas circunstancias, ese vacío de liderazgos, lo que podía suceder es que surgieran el extremo radical que ahora podría estar representando Gilberto Lozano en Frena. Ese es el riesgo. Cuando tienes un caudillo de un lado, o un líder potente, para decirlo decentemente, pues te surge uno diametralmente opuesto que ni siquiera tiene partido. Y eso no es lo mejor que le puede pasar al país. Recientemente, perdón, ¿qué tal? Recientemente Goldberg escribió un artículo sobre la importancia de la pluralidad en la democracia mexicana, ¿no? La necesidad de contrapesos, ¿no? Y que eso era lo que enriquecía a México, que México era un país diverso, que no se podía encauzar en una sola corriente ideológica, y que era lo que a él le preocupaba, ¿no? Y creo que es a lo que todos nos preocupa, que no existan contrapesos ni en los congresos locales, ni en el Congreso Nacional. No dudamos que en un momento dado López Obrador ganaría por su popularidad, pero no esperábamos este avasallamiento que se dio en los congresos, ¿no? Y creo que el 2021, la esperanza en el 2021 es recuperar esos equilibrios, ¿no? Al interior de los congresos. ¿Qué tal? Pero a ver, han tocado un tema interesante, justamente era el tercer tema que íbamos a tocar el día de hoy para cerrar el programa. Frena. Cuando el presidente empezó a utilizar el discurso de los conservadores, en México tenía más de 60 años que no existía un grupo identificado y autoproclamado conservador. Es decir, después de la guerra de Cristera del 26-29 y la Liga Sinarquista del 29-36, después de eso, tenía más de 60-65 años que no existía un discurso maximalista de derecha en México. Sin embargo, en el discurso del presidente, cuando él habla de la derecha, prácticamente es una invocación y aparece. Y hoy tenemos ahí a Frena y tenemos ya una conformación con un discurso que, si ustedes leen a Jan Meyer en el libro de La Cristiada del 26 al 29, prácticamente lo que están escuchando en Frena es una especie de catecismo de lo que ocurrió en el 26. Es decir, son los mismos discursos, los mismos cánticos, las mismas expresiones, etcétera, etcétera. Es decir, la derecha apareció a partir de una invocación que hizo el presidente. Y desafortunadamente muchas personas, yo tengo muchas amigas, ¿verdad? Amigas universitarias con una formación que no es precisamente de derecha, pero que sin embargo, como son opuestas a López Obrador y a lo que se está dando, ya han asistido a las marchas de Frena, ¿verdad? Porque ven a los como el único liderazgo auténtico en este momento y que ha sido capaz de enfrentársele, ¿no? Entonces, se corre el riesgo de que muchos grupos que ni siquiera comulgan con esta posición conservadora de Lozano, ¿no? Se alíen con Frena, ¿no? Claro. Ese es el peligro. O sea, un anti-AMLO. Ese es el peligro también, ¿no? Un anti-AMLO irreflexivo, más bien, ¿no? Sí, ese es el peligro que también se puede dar, porque no vemos a otros liderazgos, ¿verdad? No vemos ni al interior de los partidos políticos, como dice Juan Carlos, ahorita no sabemos quién es el presidente del PRD, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son los presidentes de los Chucho Zambrano, como lo han sido desde hace muchos años los chuchos. Ricardo de Muro, la derecha aparece, irrumpe, digamos, en el escenario nacional, decía yo, por invocación del propio presidente. No hay liderazgos moderados, racionales, propositivos, institucionales,
democráticos, que es lo que esperaríamos muchos y que buscaríamos en realidad que se consolidaran. Pero también, ya tú ya esbozabas un poco, dentro del propio grupo de AMLO hay muchos grupos, es decir, como decía Muñoz Ledo, hay mucho movimiento y poco partido, decía Muñoz Ledo, ¿no? Dice Muñoz. Es decir, es previsible que esta falta de liderazgo que existe y también un poco para contrarrestar esta extrema derecha se genere una, digamos, oposición dentro del propio Morena. Pues yo creo que en Morena está en un proceso de consolidarse como partido, pero finalmente lo que estamos observando es que eso, creo que por ahí debemos de partir, es de que estamos en un momento de crisis de partidos políticos, que ya lo hemos discutido. Entonces la crisis es general, o sea, no es una crisis de Morena. En la mayoría de los partidos políticos, llámese PRI, PRD, PAN, los partidos han dejado de tener representatividad en cuanto a sus principios, en cuanto a su identificación y demás. Han llegado sectores de todo tipo, ¿no? En el mismo PAN podemos encontrar sectores muy ligados a la democracia social cristiana, que tienen más cercanía con la izquierda que con la derecha. En el PRI, pues siempre tradicionalmente tenemos un ala que hasta encajaría perfectamente en Morena sin problemas. Está un ala de la tecnocracia y lo que le llaman los narcopolíticos. En fin, o sea, creo que es un problema que estamos ahorita atravesando en México, y no solamente en México, en muchos lugares en que la figura del partido político como que ya no es la alternativa para los intereses del ciudadano. Y aquí lo que también no hay que perder de vista es de que en realidad hemos estado observando durante estos años grupos que han tratado de convertirse, digamos, en hegemónicos o de tener un discurso aglutinador. O sea, a mí no se me quita de la cabeza la figura de Corral, donde hemos estado viendo una grilla continua. Claro, en ese caso, desde su posición de gobernador, cuestionando el federalismo, cuestionando el manejo de los recursos, cuestionando la autoridad del centralismo presidencial. Y ahorita otro grupo que llega, pues también tiene un gran arrastre. Aquí en alguna ocasión lo discutimos, y pues no es muy raro que siempre esas posiciones de ultraderecha, o que al menos se enfrentan a la izquierda o al grupo que no está muy dentro del statu quo, pues es muy atractivo para la clase media, ¿no? Las clases medias tienen esa situación en que en muchas ocasiones andan apoyando puntos de vista que casi rozan en el fascismo, y pues lo hacen por su misma posición de que necesitan de alguna manera pues encontrar un liderazgo pues, que les permita poder canalizar sus miedos y sus incertidumbres. Y creo que es lo que está ocurriendo. Yo creo que esto creo que se va a depurar en la próxima elección. No creo que, porque hay grupos de derecha que ya los conocemos. O sea, está Coparmex, o sea, no es que se nos olvida, pero cualquier posición de Coparmex así huele a, como decían los chilenos, a momios, ¿no? Por muy adornada que esté de institucionalidad y de legalidad, Coparmex tiene un origen, es un sindicato empresarial que surgió de enfrentamiento al cardenismo. Sí, Miguel Alemán. Sí, la Liga de Miguel Alemán. Y al cardenismo también. Y al cardenismo de la Liga de Lázaro Cárdenas. Así es. Y entonces, pues sí, son grupos muy ligados con Monterrey. Y si uno conoce, por ejemplo, a la sociedad de Monterrey, pues es una sociedad ultraconservadora, ¿no? Las famosas... Ricardo, sanpetrinos, ¿no? Estás hablando de los liderazgos, digamos, de la oposición. Ya dijiste de Corral. ¿Qué opinión te merece Anaya, Ricardo Anaya? ¿Crees que llegue él a llenar ese vacío? Pues creo que tuvo su oportunidad. Ahorita realmente lo que estamos observando con Anaya es de que pues un poquito brincó como para tener una posición política, al menos esa es la impresión que da. Cuando le empezaron ahí a rascar sus asuntos de presuntos actos de corrupción,
creo que vio que la mejor manera era brincar a la palestra pública y ostentarse como un opositor. Y entonces así ya pasaría de ser un delincuente común y corriente a ser un perseguido político, ¿no? Qué duro. No creo, quién sabe si tenga alternativa, porque ahí finalmente a la larga dentro de los panistas, pues ahí va a ser un caso semejante, iba a ser Corral contra los que quieran enfrentársele. Claro. A lo mejor vamos a ver ahí un duelo Anaya-Corral, posiblemente. ¿Cómo lo ves tú, Gilberto Zavala, en la oposición, digamos, sobre todo en el PAN, porque prácticamente en el PRI está, digamos, un esquema de alianzas? El Verde hoy fue quien le dio los votos al Morena para poder alcanzar la mayoría. Así es. Entonces, oposición prácticamente está en el PAN, prácticamente. Y ahorita esos liderazgos están como en plena. El Movimiento Ciudadano que de repente, ¿verdad?, ha asumido alguna... bueno, sí, Jalisco no hay que perder de vista, claro. Sí, Movimiento Ciudadano, pero que puede ser, digamos, en el caso del PAN, Corral, también ya sale Anaya, este grupo de Frena que no se identifica con el PAN, hay que señalarlo, digo, si se identifica o no, pero no está dentro del PAN. Digamos que el liderazgo de Felipe Calderón, que venía creciendo, se para con este tema de México Libre, y en el caso de Movimiento Ciudadano, como que por estrategia también le pararon un poco. Gilberto Zavala, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo quiero recuperar lo que está pendiente, y ya lo recuperaba también Juan Carlos, lo que está pendiente de resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a cuando menos 2 partidos o 2 organizaciones que impugnaron el resolutivo. Me refiero a México Libre y a redes sociales progresistas. Yo digo que si el resolutivo fuera en positivo a estas organizaciones, el panorama creo que va a cambiar, va a variar en términos de esa ausencia. Perdón que te interrumpa, Gilberto Zavala, pero a ver, redes sociales progresistas, en caso de que aparezcan, no es oposición. Digo, no, estoy de acuerdo contigo, pero sí va a llenar vacíos por esa clase media que no encuentra acomodo. Me parece que el discurso que ya venían y que hoy se pararon a partir de que les fue negado en una primera instancia el registro, creo que sí traen un discurso, traen una narrativa que sí tiene contacto con cierta clase media, y en mi opinión no habría que perderlo de vista. México Libre también tiene un contacto social en una clase media que es importante, y creo que esa es la que puede o no definir, porque ahorita, así como estamos, Ricardo ha aparecido 1 o 2 ocasiones, el gobernador de Chihuahua me parece que está... Estás hablando de Ricardo Anaya, no de Ricardo del Muro. De Ricardo Anaya, y creo que sin embargo, fíjate, Víctor, el presidente hoy dijo algo que lo trae en su narrativa y que habría que estar muy atento. Dice que los legisladores, exceptuando algunos, no son representantes del pueblo, sino son representantes de intereses creados. Es decir, el presidente está enfocado a pegarle a todo lo que huela a neoliberalismo, a esa clase, digamos, de derecha, y está empecinado en esa parte. Y yo decía ayer con la maestra Queta, sin embargo, observo que es un presidente fuerte, que ha jugado, que se ha equilibrado, y creo que habría que prestarle más atención. Esas oposiciones, que no lo tomen tan a la ligera. Creo que el presidente está ya bastante enraizado desde lo legislativo, y lástima que no ha gobernado como esperaría yo en lo particular, sino se ha dedicado más a socavar a las instituciones y a socavar a la oposición. Muy bien, Gilberto Zavala, pues justamente lo que se ha dicho aquí y en muchos lugares es que sí hay un presidente, y un presidente muy fuerte, y en un sistema democrático lo que deben de emplear son las instituciones y los equilibrios, ¿no? Con un presidencialismo claro, pero también con otros poderes, pues también en función, como la Suprema Corte, que hace unos días pues fue muy criticada. Juan Carlos Calemayor, para cerrar este tema, y nos vamos a ir rápidamente a un último tema, pero Juan Carlos, ¿cómo ves este tema de los liderazgos? Llevamos mucho tiempo, se nos van a aburrir los Mira, bueno, yo quería hablar de algo que nos ha emocionado mucho el día de hoy a las mujeres principalmente. Pero, ¿no quieres dejar
que termine Juan Carlos su tema. Bueno, es que dijo que ya no iba a hablar, por eso yo me metí. No, yo no dije que no iba a hablar. Cerramos el tema diciendo algo. Cerramos. Hay 7, fíjense este dato, hay 7 millones de nuevos electores que del 2018 al 21 se incrementaron en el padrón electoral, todos son jóvenes millennials. Cuando yo vi el regreso de Anaya, le pregunté a uno de mis hijos, o más bien él me mandó el video, y me sorprendió ver la impresión que le causó el discurso. Y yo normalmente procuro no hacer una impresión propia, porque está viciada por mis propias ideas. Entonces empiezo a preguntarle a diferentes personas, al taxista, al joven, para ver qué impacto tienen ese tipo de cosas para poder hacer una evaluación más objetiva. Sí me parece que impacta en ciertos segmentos que van a votar ahora, que ya son diferentes, y a mí me parece un error pensar que eliminar a México Libre va a quitar a Calderón de las elecciones, ¿eh? O sea, Calderón va a tener la oferta del PAN, que ya está hecha, va a tener la oferta de Movimiento Ciudadano, y puede, en aras de consolidar una oposición, hasta le puede convenir a toda la oposición que nos dejen fuera. ¿Por qué? Porque finalmente tiene que haber un acuerdo, con todo que lo odian, o lo quieren, o lo satanizan, o lo ponderan, representa votos, y esto yo lo veo muy fácil de resolver. Lo que van a dejar es sin participar a muchos ciudadanos. Hasta le convenía o le conviene al gobierno, pero puede más la rivalidad. Me parece un error cancelarle la posibilidad a otro tipo de expresiones a partir de que se supone que todos los partidos están en crisis de credibilidad. No aceptaron a ni uno solo, pues, ¿no? Y al que aceptaron, pues ya existía, que es el PES, y ya sabemos cómo se comporta. Juan Carlos, pero decías, ¿cuál fue la reacción de tu hijo con Anaya? Que les impacta positivamente el tipo de mensaje, más tipo estos videos, de estos tipos de mensajes como los que se utilizan ahora en las multiconferencias, ¿no? Motivacionales, sí. Se identifican más con ese discurso, pues, lo ven más joven, efectivamente, y con un lenguaje más comunicativo, ¿no? Claro. Muy bien, Keta, pues estamos viéndonos. Cierra con tu comentario, por favor. Mire, mi comentario es que hoy las mujeres tenemos a 3 premios Nobel más. Ha sido difícil que los premios Nobel quienes dictaminan los premios Nobel volteen a ver a las mujeres, a pesar de que ha habido científicas de mucho prestigio y que no han aparecido como ganadoras. Hoy en el Premio Nobel de Química tenemos a 2 ganadoras. Ellas son Agnès, pero mi francés no es muy bueno, Emmanuelle Carpentier y Jennifer Doudna, por el método de edición de genes, que ayudaría mucho a combatir el cáncer, entre otras enfermedades crónico-degenerativas. Se habla en términos vulgares que es como una especie de tijera que recorta el ADN y puede hacer modificaciones. Y también tenemos a Andrea Ghez en física, junto con otros 3 físicos. Ellos ganaron el premio Nobel por las investigaciones en torno a los agujeros negros. Esto nos congratula, sobre todo porque son en ciencias duras. Por ejemplo, en Latinoamérica solo tenemos a Graciela Mistral como premio Nobel, y en literatura. Gabriela Mistral. Sí, entonces para nosotros nos llena de emoción a las mujeres, ¿verdad? Que tengamos a estas 3 ganadoras en los premios Nobel 2020 y además en ciencias duras. Víctor, antes de que cierre, Víctor, regálame 30 segundos. Felicitaciones, maestra Keta, por ese dato que incluye y que hace voltear a ver a las mujeres desde una perspectiva distinta. Pero quiero concluir. El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez acaba de dar a conocer que a partir del 9 de octubre, o sea, pasado mañana, se va a normalizar la venta de bebidas alcohólicas y de apertura y cierre de restaurantes, bares nocturnos, bares diurnos, discotecas, salones de fiestas, billares, porque dice que el seguimiento que ha traído la capital es de 10 a 8 casos
y que en consecuencia estamos normalizados. Cierro esto por como comenzaste, Víctor, llamando al cuidado de la pandemia y reconociendo el esfuerzo de los médicos. Sin embargo, la autoridad, por la reactivación económica, a partir de pasado mañana, dice, colorín colorado, prácticamente esto se ha acabado. Pues bueno, me permiten, antes de que nos vayamos muy rápidamente, voy a leer a las personas que estuvieron con nosotros hoy en vivo. Sí. A Miriam Escudero Villamil, le enviamos muchos saludos a ella y como siempre, a don Leonardo y a don Mateo que están con ella, a Teodoro Zavala, un saludo, a Lili Calderón, a Marisol, por supuesto, un abrazo afectuoso, Marisol, Maribel Preciado y a su esposo Miguel, muchos saludos, a Carrie San, que nos manda un saludo, también nosotros le enviamos uno muy fuerte, Víctor Hugo Albores, saludos, Lili Calderón, gracias por sus comentarios, y a todos ustedes que estuvieron con nosotros. El día de mañana vamos a hablar, si me permiten, también de la posición que tuvo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional contra el discurso oficial del presidente de la República, la elección en Estados Unidos, Kamala Harris hoy con Mike Pence, en un debate muy interesante. Por supuesto, vamos a seguir hablando de los fideicomisos y la elección. Mañana ya tendríamos quizá una información sobre el tema de la elección en Morena. Hay muchos temas importantes. Nos vemos mañana en Contextos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Contextos.